quiero aprovechar porque quiero aprovechar y decir que, escuchándole a los amigos brasileños, creo que no soy quien para recomendar el método Rubiani para aprender guaraní, que es el método que yo aprendí en mi casa. Porque en mi casa, como dije, se hablaba guaraní. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que discutir cuando enseñamos, dar a los chicos una especie de manual de todo lo que habitualmente decimos: buen día, maíza barimé, maíza manicomé, maíza de pujare, moho parejota, todo lo que es lo cotidiano, lo habitual. Empecemos por ahí, porque mucha gente empieza a aprender gramática o desaprender gramática y olvidar de lo que es cotidiano y útil. De ahí surge la peregrina idea de que el guaraní no es útil. Yo ya escribí sobre este tema. Y ahora le dejo a David también con el proyecto. Fotocopias que aparecieron hace mucho tiempo en el libro de la Academia de Historia del Paraguay sobre trabajos hechos a principios del siglo por gente de la calidad de Manuel Gondra, que tuvo una polémica, en realidad una confrontación de opiniones con Blas Garay. Imagínense ustedes quiénes se ocupaban del guaraní en ese momento. Entonces, acá hay un estudio de Manuel Gondra del guaraní y del tupí, que son lenguas hermanas, y también hay un tratado de medicina guaraní, con las cosas que habitualmente se malentienden y se mal repiten, porque la gente dice que como el guaraní no conocía el organismo, entonces decía solamente siempre hacer por cualquier cosa. De manera que con estos dos materiales se puede dar una idea de la cantidad de cosas que todavía quedan en la oscuridad de los archivos y ante el desinterés de las autoridades. Yo creo que es muy importante eso, y es muy importante también que difundamos los valores del pueblo guaraní que discutieron Félix Fernández, Aparicio de los Ríos, Natalicio de María Talavera, incluso Manuel Ortiz Guerrero en su momento. Ni hablar de Emiliano de Representantes, a pesar de que ellos incursionan en lo que el señor Rojas acaba de decir de Teopar. Entonces, yo creo que la tarea es intensa, inmensa, desafiante, y es una de las razones por las que tenemos que asumir. Si el camino es largo, mejor empezar cuanto antes, suele decirse. Así que yo les agradezco más bien el apoyo que ustedes me dieron a mí siempre. Lo que yo he hecho es insignificante comparativamente con lo que ustedes hacen. Y ojalá algún día, antes de que nos vayamos de este mundo, y si nos vamos antes, entendamos que el guaraní queda para sobrevivirnos y para discutir lo que hemos sido y lo que somos. El profesor, el coronel Bejarano, había escrito un libro en cuya tapa decía: somos lo que fuimos, seremos lo que somos. Muchas gracias. Muchas gracias.